Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Un martes más junto a ustedes y hoy día con un gran amigo, a quien lo voy a presentar en primer lugar, Cristian Riveros, abogado, especialista en Derecho de Familia y que trabajó bastante tiempo en Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada y además debo agregar, y ahí se nota inmediatamente la diferencia de edad, fue mi ayudante en la universidad. Y bueno, y con nosotros también Claudio Escudero, que es panelista, abogado de Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, y hoy día vamos a hablar de un tema que es el derecho a alimentos, que es un tema sumamente conflictivo, pero que despierta mucho interés en la práctica. Así que, en primer lugar, los dejo a ustedes que se explayen un poco, Cristian, Claudio, para que saluden a la gente además. Bueno, muchas gracias Marco Antonio, te agradezco la invitación. Y bueno, como tú dices, hoy en día el derecho a alimentos junto con la relación directa y regular son los temas, yo creo, que van copando un poco las capacidades de los tribunales de familia. Ya el derecho a alimentos, tanto como el cumplimiento de la expresión de alimentos, son hoy en día lo que más tiempo, digamos, quitan en tribunales de familia y también que generan los mayores cuestionamientos hacia los tribunales de familia hoy en día. Correcto. Claudio. Sí, bueno, muy buenas tardes, queridos auditores, bienvenidos al programa. En realidad, efectivamente, este es uno de los temas más significativos e importantes para la gente, para la común y corriente, en caso de una separación, en caso de niños que, digamos, de alguna manera han sido abandonados por sus padres. En definitiva, el derecho a alimentos es un tema presente y de gran importancia y que por eso mismo lo hemos elegido hoy para tratarlo acabadamente con un especialista. Así que bienvenido al programa. Perfecto. Bueno, solamente recordarle a los auditores que el teléfono Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada es el 22471700 y la página web www.sepulvedayescudero.cl. Y por supuesto recordarle a nuestros auditores que pueden comunicarse con nosotros en cualquier momento, ya sea vía WhatsApp, más 569-872-89606, o por la vía que estimen pertinente y que por supuesto nos llegue a nuestros oídos. Bien, vamos a hacer un pequeño alto para prepararnos y vamos a ir con una canción, Night Swimming, de R.E.M. Bien, aquí de vuelta. Y se me olvidó a propósito, Claudio, hacerle una aclaración al público porque los auditores hoy día también nos están viendo en streaming. Porque claro, el primer día llegamos muy formales acá, vestidos de abogados, chaqueta, efectivamente, corbata, etcétera. Disfrazado. En el segundo programa ya nos sacamos la chaqueta y hoy día hemos llegado sin corbata. Hemos advertido sí a la radio que vamos a llegar hasta ahí nomás, no vamos a seguir sacándonos más prendas, por respeto al público, evidentemente. Lógico, claro. Bien, entremos en materia porque la verdad que esto da para varios programas, esta materia, y yo me alegro que ustedes me lo hayan hecho ver, porque habíamos prometido que íbamos a tratar más materias o más temas, pero la verdad que con este tema tenemos por un buen rato. En primer lugar, ¿qué son los alimentos, Cristian? ¿Qué son los alimentos? Bueno, el derecho a alimentos es el derecho que tienen ciertas personas que se encuentran, cierto, en un estado de necesidad, para que otras personas que están establecidas en la ley puedan proveer esas necesidades de acuerdo a su capacidad económica. Eso es un concepto amplio de alimentos. Perfecto, ya. ¿Y Claudio? Pero no, en el fondo para aclararle a la gente, alimento no es la alimentación, es un concepto, digamos, económico. ¿Incluye, por ejemplo, qué? Por ejemplo, habitación, incluye estudios, incluye salud. O sea, lo necesario para subsistir, por decirlo de alguna forma. Subsistir modestamente de acuerdo a su posición social. Claro, así lo señala el Código Civil, ¿no? Claro. E incluso incluye también algo que antes se discutía, pero incluye también la diversión, la entretención, el esparcimiento. También forma parte dentro del concepto amplio de alimento. Perfecto. O sea, es un concepto que incluye varios ítems, por así Exactamente. decirlo, ¿no? O es un monto de dinero fijado por los tribunales que permite cubrir esas necesidades. Esas necesidades. Sí, claro, pero toma en consideración todos esos aspectos. Todos los aspectos. Ya, y esto, te lanzaste un concepto bien potente, ¿no? Esto es lo necesario para su subsistencia. Claro, eso, si uno sabe leer, más o menos entiende, pero jurídicamente, ¿en qué se traduce eso? Bueno, el estado de necesidad, ya que es básicamente, son las necesidades, como hemos hablado, de educación, vestimenta, salud, que deben ser
en un juicio, en este caso cuando los alimentos son demandados, eso lo valora el juez, lo justiprecia el juez determina y valora cuáles son las necesidades que se deben cubrir con estos alimentos. Ya, pero esas necesidades fundamentalmente apuntan, Claudio, a mantener el estatus que tenía esa persona antes. ¿Cómo se mira? Porque podría haber sido una persona que tenía un estándar de vida increíble, por ejemplo. De alguna manera, el estatus social es aquellas condiciones de vida que tenía la persona durante el matrimonio, por ejemplo, y al momento de la separación. Obviamente no puede los hijos sufrir el rigor de una separación y disminuir ese estándar de vida. Por lo menos hay que tratar de entregarles un estatus que sea digno de acuerdo a su posición social, a su ambiente social donde viven, etcétera. Hay que estar consciente en todo caso que frente a una separación siempre va a haber un detrimento del estado social y de la capacidad económica de las partes. Es el peor negocio de tu vida, digamos, en términos económicos. Efectivamente. Te arruina, o sea, de verdad, o sea, es el antinegocio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Así que piensen bien todos antes de casarse. Bueno, el matrimonio está bien venido a menos hoy en día en nuestra Está bien deteriorado. Pero cuidado, y esta es una pregunta que le hago a ambos. Uno dice el matrimonio está deteriorado, está desprestigiado, ¿no? Yo sigo creyendo mucho en el matrimonio, ¿eh? Creo que es una institución muy, muy potente, digamos. ¿Ah? Aquí el máster nos dice hay que casarse, pero con separación de bienes. El máster, muy buen asesor. Sí, que el máster se las trae. Sí. Pero tenemos otra figura en Chile hoy día que es la convivencia civil. El acuerdo de unión civil. Exactamente, Sí. El conviviente civil, ¿no? ¿Ahí también hay derecho a alimentos? Mira, la verdad es que en la convivencia civil no hay derecho a alimentos. El derecho a alimentos, digamos, entre los cónyuges deriva del deber de socorro. Perfecto. En el acuerdo de unión civil no hay deber de socorro, sí hay deber de ayuda mutua, de auxiliarse, de estar con la persona, Perfecto. de darle un apoyo. Pero no puede demandar una pensión de alimentos. No puede demandar una pensión de alimentos. Esto se discutió mucho, porque, por ejemplo, al igual que en el matrimonio, sí pueden solicitarse compensación económica. Correcto, pero eso es un tema que lo vamos a dejar Más adelante. para otro programa. Pero ese otro temazo. Llamó mucho la atención que no se pudiera solicitar alimentos. Y la razón que se dio en la discusión de la ley fue precisamente que hoy en día en el acuerdo de unión civil no tiene mucho sentido, porque al verse uno de los convivientes demandado por alimentos, bastaba con ir a una notaría para poner término al acuerdo de unión civil y por lo tanto la demanda se caería por sí sola. El fundamento parece cuerdo en todo caso. Sí. Parece cuerdo. A mí me parece muy lógico. Porque lo que tiene la unión civil es justamente eso, ¿no? Es la facilidad con la cual uno le pone término, ¿no? Exactamente. Exacto. Bueno, lógico, pero nadie puede quejarse, porque el que eligió vivir en unión civil, bueno, tendrá que asumir los costos que aquello tiene, como los que hemos elegido el casarnos, ¿no? Claro. Bueno, tendremos que asumir, y los divorciados también, pues así que hay exactamente los distintos estados cada uno, ¿no? Bueno, Claudio, ¿tú quieres agregar algo? No, mira, lo importante, por ejemplo, ¿cuánto se demora hoy día un juicio en materia de alimentos? Mira, normalmente la primera instancia en los tribunales familia se está demorando alrededor de 6 y 7 meses. 6, 7 meses, ya. Uh-huh. Y durante el juicio, ¿puede las personas, el demandante, digamos, obtener alimentos provisorios? Explícanos un poco, la gente sí. tiene Mira, interés en acá saber esto. quiero ser bastante claro porque efectivamente el demandante puede solicitar alimentos provisorios y los demandados suelen olvidar este tema de los alimentos provisorios. Generalmente a mí cuando me han llegado personas demandadas, me han llegado con los alimentos provisorios ya oleados y sacramentados, es decir, que no cae ningún recurso en contra de lo que ha fijado el tribunal. Pero expliquémosle a la gente, por favor, esto de los alimentos definitivos y los alimentos provisorios. Expliquémosles por qué se dan, para qué son, qué finalidad cumplen, porque la gente no va a entender, digamos, claro. por eso son unos nombres. Los alimentos provisorios son aquellos que se otorgan durante la vigencia del juicio. ¿Para qué? Se otorgan ¿Por qué? Se otorgan para, como el juez no ha podido determinar, ¿cierto? No ha tenido toda la prueba para determinar los alimentos definitivos y con el objeto de que el alimentante en este caso no sufra necesidades ni nada durante el juicio, se fijan alimentos provisorios. Entonces, por decir en términos muy sencillos,
por mientras se tramita el juicio. Mientras dura el juicio, Perfecto, exactamente. Perfecto, ¿Mm? perfecto. Y después en la sentencia definitiva esos alimentos provisorios pueden mantenerse, reducirse o aumentarse. O aumentar. Y aumentarse Sí, también. Perfecto. Efectivamente. Y una pregunta, Claudio, ¿y qué sucede si o Cristian, cualquiera de los dos, pensemos que se reduce, que de repente al juez se le pasó un poco el tejo, ¿no? Cuando decretó los alimentos provisorios, ¿uno tiene derecho a pedir que le devuelvan el exceso, por ejemplo, que pagó? No tiene derecho a pedir Es que es se una le devuelva. pregunta que uno le hace. Claro. Efectivamente, pero no tiene derecho a pedir que se le devuelva. Ya, eso está, lo que fue. Lo que fue Dice la fijado, canción, lo que pasó, fue pasó, fijado. ¿no? Lo que Exactamente. pasó, pero esa rebaja regiría hacia el futuro. Evidente, no, es sin efecto retroactivo. En definitiva. Exactamente. Eso es, perfecto. Ahora, la otra pregunta del millón para ambos. Estamos diciendo que el juez va a tener que determinar, ¿no? Justamente cuál es el monto de esta pensión. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan? ¿Hay presunciones? ¿Hay parámetros? Sí. ¿Cómo se hace? A ver, primero se presume, ¿cierto? Cuando los hijos lo solicitan con respecto a los padres, se presume que los padres tienen los medios para solventar esos alimentos que los hijos solicitan. Presunción simplemente legal. Perdón, hay algo que nos saltamos y que es requete importante. ¿Quiénes tienen derecho a alimento? Porque tenemos partido por ahí, quizás. Bueno, la verdad que en materia de alimentos, quienes tienen derecho a alimentos se encuentran en normativas bastante diversas. Sí, pero ¿ya? por regla. Vamos a la regla general que está en el Código Civil. El cónyuge, Perfecto. ¿ya? Los descendientes. Ojo que cuando estamos diciendo el cónyuge, no estamos distinguiendo si es hombre o mujer. Es que esto es re importante. Exactamente. Pues yo le corrijo a mi alumno, siempre me dicen la cónyuge. No, es el- No, si no es la mujer siempre juega. Si hoy día sobre todo que estamos caminando, transitando hacia un mundo igualitarista, yo creo que cada vez van a ser más las demandas de pensión alimentos de hombres contra mujeres. ¿O no? ¿O estoy Sí, equivocado, no, Cristian? estás en lo correcto. Estás en lo correcto. Sin Así que duda. cuidado, cuidado con esto. Bueno, tenemos en primer lugar el cónyuge, ¿Ya? los descendientes, los ascendientes, Perfecto. ya los hermanos y esto Sí, lo de la donación. la de la donación, Sí, no sí, nos olvidemos, el no donatario. Sí, ¿ya? vamos a Bueno, los parientes. O sea, pues Ya. Sí. en línea ascendente, Ujú. línea descendente, Descendente. y fundamentalmente en la descendente están los hijos, evidentemente, Exacto. y en la ascendente están los padres, los fundamentalmente. padres, fundamentalmente. ¿no? Claro. Y los hermanos Y también. los hermanos. Y el cónyuge. El Listo. cónyuge. Dicho eso, entonces ahora volvamos un poco a cuáles son los criterios, Claudio, Cristian, que se usan para fijar, ¿no? Más o menos, aquí hay presunciones, quién tiene que probar, qué tengo que probar. Eso yo creo que es lo que a la gente le interesa, ¿no? Y para eso contrata al abogado, además. Exacto. Bueno, acá había una pequeña discusión. Cuando el demandante pide los alimentos, ¿cierto? Se presume que hay que otorgárselo. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Tiene el demandante que probar su estado de necesidad? Acá la verdad es que es bien difícil decirlo porque sería la prueba de una cosa negativa. ¿Cómo pruebas tú que no tienes? Correcto. Los hechos negativos no se prueban. No se prueban, ¿cierto? Explíquemoles un poco a la gente, entonces, ¿cómo la arreglo, Claudio? A ver, en el fondo, lo que debería aprobar, por ejemplo, es un estado de cesantía. Es una situación de Un estado de cesantía. cesantía, por ejemplo, en el caso de los hijos que son menores de edad, ¿cierto? No trabajan. Con eso bastaría para acreditar el estado de necesidad. Perfecto. Ahora, respecto a los hijos, me parece que hay una aclaración que no estamos haciendo por ahí, porque hay algunas edades por ahí. Bueno. Yo creo que ahí tenemos que precisar un poco Claro. más todavía, ¿no? A ver, precisemos un poco más. ¿Hasta cuándo, cierto, se mantiene vigente la obligación de dar alimentos? En el caso de los hijos, hasta los 21 años si estos no estudian una profesión o oficio, y en caso de que lo estudien, hasta los 28. Esto también incluye a los hermanos. Perfecto. O sea, Ya. 21 en un caso, 28 en el hasta. Hasta. O sea, tendrían que acreditar que están estudiando. Ahí Están sí me imagino, estudiando, ¿no? exactamente. Y ahí me surge una duda. ¿Debe el tribunal declarar que cesó la obligación alimenticia o por la llegada a los 21 años o 28 años si estudian, cesa Bueno, de forma estás tocando automática? un punto que ha sido bastante debatido en doctrina. Pero hoy en día yo diría que ya la jurisprudencia de forma uniforme ha dicho que cesa de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial,
a los 28 años si los hijos han estado Yo estudiando. coincido plenamente con ese criterio. Yo también. O sea, creo que es impecable. Porque si dice que es hasta los 28 años, bueno, es un plazo. Y un plazo establecido por ley. Claro, lo que pasa es que lo que argumentaban en contra dice que si los alimentos fueron fijados por sentencia judicial, Sí, bueno. le dieron una misma sentencia judicial dejarlo sin efecto. Y otra pregunta a propósito de eso, por ejemplo, si un hijo estudió una carrera, se recibió y quiere seguir una segunda carrera, El eterno estudiante. el eterno estudiante o el estudiante que quiere perfeccionarse incluso con un magíster, ese posgrado, esa segunda carrera, ¿el alimentante está obligado a financiarla? ¿Hasta los 28? No está obligado a financiar. O sea, es la carrera. Es la carrera porque ya se encuentra en condiciones de ingresar al mundo laboral. Claro. En el fondo, Claro. esto es un problema que tiene que ver con la subsistencia en definitiva. Exacto, Claro. los O sea, medios para subsistir. Exactamente. Ahora, sigamos en esto. Entonces, bueno, porque, insisto, yo sé, hay límite hasta cuánto hay un monto hasta el cual te pueden condenar, o esto es una cosa que la pensión puede ser hasta el infinito. No, está establecido un monto máximo que yo sé que hay un proyecto de ley que lo quiere subir, que es hasta el 50% de los ingresos del alimentante. Hasta ahí nomás procede, cierto, que el Hasta juez... el 50% 50% de los ingresos del alimentante. Ojo que son los ingresos Ordinario y ordinarios y extraordinarios. A ver, expliquémosle a la gente un poco eso. Porque, por ejemplo, si una persona es un asalariado, Es ordinario. claro, son ingresos ordinarios, su remuneración. Sí, perfecto. Pero si esa persona fuera despedido, recibe un bono, Se ganó la huella gol. bueno, también ahí aumenta su Su capacidad capacidad económica, económica, sin duda. Pero en el caso de los extraordinarios, si les despedido una indemnización por años de servicio, también quedaría comprendido en la participación en los alimentos. Por ejemplo, si a ese trabajador estaba condenado a pagar un 30% de sus ingresos, es un 30% de su remuneración y sería un 30% de su indemnización, porque eso es un ingreso extraordinario. Perfecto. Entonces, Perfecto. incrementa la pensión. Efectivamente. Y hay que estar atento, me imagino, como abogado, litigante. No, tienes que estar atento a todo eso, efectivamente. Sí, porque una cosa es contarlo, digamos, en la teoría, pero uno tiene que avisarle al juez, no probarle al juez que eso ha sucedido, no, sobre todo que ha llegado ese ingreso extraordinario, Así es. fundamentalmente, ¿no? Claro, aunque hoy día hay que reconocer que las facultades que tiene el juez en materia probatoria en alimentos son A ver, monstruosas. cuéntanos un poco eso. Te voy a poner un- insisto, porque eso es uno de los temas más atroces en sede judicial, en general, en sede judicial, que es la prueba. Efectivamente. La prueba, probar. Mira, te quiero poner un caso, un ejemplo bien práctico. Yo presenté ahora hace muy poco una demanda de alimentos. Tenemos la audiencia preparatoria en marzo, el 20 de marzo, y el tribunal ya de oficio, porque nosotros dijimos en la demanda que desconocíamos los ingresos del demandado, Perfecto. el tribunal de oficio, sin que nosotros pidiéramos nada, ordenó al Servicio de Impuesto Interno que remitiera al tribunal las declaraciones de impuestos a la renta de los últimos 3 años, Ya le estaba sacando la foto al tipo. a la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras que informara en qué banco tienen cuentas corrientes, y a la Superintendencia ISAPRE, de AFP y ISAPRE para que remitiera las cotizaciones previsionales de los últimos 6 meses. Ya, Eso sin llegar ni siquiera a la audiencia preparatoria. ya. O sea, Entonces con eso tú ya tienes ayuda. una tremenda foto, ¿cierto?, del demandante. Claro. Mm. No, por supuesto. Mira, me impresiona. Y ahora, pensemos que se fijó la pensión. ¿Cómo puede fijarse la pensión, Claudio? ¿En qué puede consistir la pensión? ¿Necesariamente debe ser en dinero o podría ser de alguna otra forma? No necesariamente. Normalmente es dinero, pero otras veces puede ser, por ejemplo, que el demandado asuma el pago, por ejemplo, la colegiatura, la matrícula. ¿Se hace cargo de ciertos gastos? Claro, y lo paga directamente en el colegio, en el establecimiento educacional del hijo. Otra posibilidad es también que entregue una propiedad en usufructo, que sirva de casa-habitación al grupo familiar. Hay distintas maneras de cumplir la obligación alimenticia. Pero quiero hacer una por favor, aclaración por favor. sobre ese punto. Claudio tiene toda la razón, pero siempre tiene que ir aparejado una suma de dinero, por lo tanto el juez debiera valorar ese usufructo. Porque la necesidad, el estado de necesidad, el juez lo determina en un monto de Es dinero. decir, lo valoriza. Lo tiene que valorizar, exactamente. Eso es un buen punto. O sea, más allá de cómo se pague, en definitiva, debe determinar el monto. Por lo debe tanto, ese derecho a valorizarlo. usufructo tiene que estar valorizado. Exactamente, ya, perfecto. Ahora, no le digamos a la gente que en el derecho todo es pelear, ¿no? Y todo se judicializa. Ya, hay veces que las cosas se pueden hacer por las buenas.
Entonces, yo entiendo ahí que podemos hablar perfectamente de alimentos forzosos, alimentos legales, pero también podemos hablar de alimentos voluntarios. Es decir, hay parejas, por ejemplo, matrimonio, que se han separado, viven separados, ni siquiera se han divorciado, viven separados, tienen hijos, etcétera, y llegan a algún acuerdo amistoso. Sí, perfectamente se puede llegar a un acuerdo amistoso. De hecho, más pueden ir a una mediación, ¿cierto? Y se puede determinar a través de un acuerdo en la mediación que se fije un monto de alimento y eso queda establecido. Ahora, ¿Eso dónde hay que establecerlo? eso es que acá quiero Eso ser... hay que explicarle bien a la gente, ¿no? Quiero ser muy claro, o sea, nosotros podemos llegar a un acuerdo cuando nos separamos con mi cónyuge a un acuerdo de alimentos, pero ese acuerdo, que puede ser una escritura pública, ¿cierto? Una escritura privada, etcétera, se ha determinado que lo que más conviene hacer es someterla a la aprobación judicial, ¿ya? Correcto. Independiente que no haya un demandado, que no haya una demandada, pero conviene someterlo a la aprobación judicial. ¿Por qué Y conviene? por varias razones. Primero, cuando los jueces decretan alimento a través de un juicio, siempre ordenan abrir una libreta a la cuenta de vista en el Banco del Estado. Esto es fundamental, ¿ya? Después voy a referirme a eso. Sí, porque luego vamos a ir a una pausa, ¿no, Ya. Máster? Estamos más o menos encima. Bien, entonces mejor dejemos esto pendiente porque esto es bastante importante. O sea, esto es justamente cómo se aplica este derecho, esta pensión de alimentos, no este derecho a alimentos. Así que vamos a la pausa y dejamos con los auspiciadores de la radio hoy. Bien, aquí de vuelta, estimados amigos, y agradecer obviamente a nuestro patrocinador Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada Abogados. Bien, Cristian, tú estabas Sí. relatando algo y te interrumpí porque era algo bastante relevante, entonces... Mira, es súper importante que, como estábamos hablando recientemente, las partes pueden fijar sin necesidad de ir a un juicio de forma voluntaria los alimentos. En eso no hay ninguna impedimento, nada. Pero es importante que ese acuerdo sea aprobado judicialmente. Sí, tú decías que convenía. Conviene por varios motivos. Generalmente, cuando las partes aprueban el acuerdo voluntariamente sin someterlo a la aprobación del tribunal, los alimentos se tienen que depositar en algún lado. Correcto. ¿Ya? Y acá empiezan los problemas. Generalmente se da una cuenta corriente, las partes de forma, digamos, de buena fe dan su cuenta corriente donde depositarlo. Y ahí se genera el primer problema cuando hay un incumplimiento. Ya, no llega el depósito. No llega el depósito. Cuando tú tienes una libreta abierta en el Banco del Estado por orden judicial, lo único que se deposita ahí es la pensión de alimentos. Perfecto. En la cuenta corriente tú tienes un movimiento diario salvaje, gente que Estamos deposita haciendo publicidad al plata. Banco del Estado de pasar. Exacto. Pero en Nos van a retar. la cuenta corriente tú tienes un movimiento salvaje, te entra, te sale plata. Sí, evidentemente. El problema es cuándo determina el tribunal cuáles de esos montos corresponden a la pensión de alimentos y cuáles no. Correcto. Mientras que la libreta del Banco del Estado, donde solamente se puede depositar la pensión de Ahí alimentos, queda queda constituida claramente la estable prueba y es muy o fácil o la liquidarlo. omisión, digamos, ¿no? Exacto, y es muy fácil liquidar. Perfecto, Ah. perfecto. Además, para solicitar los apremios, ¿cierto? La pensión tiene que estar fijada a través de una resolución judicial, sea aprobando un acuerdo o a través de sentencia. Ahora, Explícale, claro. perdón, Perdón. explícale qué son los apremios a la gente. Bueno, los apremios son ciertas medidas que existen en la ley en caso de que haya un incumplimiento en el pago de la pensión de alimentos, ya que van desde arrestos nocturnos, retención de la licencia de conducir, órdenes de arraigo para que no puedan salir del país. Básicamente esos son los apremios que existen hoy en Ya, día. pero repasemos. ¿Cuáles serían entonces? Uno, Tenemos es orden un de- arresto. La orden de arresto, ya que ¿Ese arresto dónde puede cumplirse? se cumple generalmente en la comisaría, En la comisaría. ¿Qué Ujú. significa eso? que la persona tiene que ir y presentarse en la comisaría a la hora que está determinada. Los arrestos cuando es nocturno empiezan a las 22 horas, O sea, pasa la noche ahí. ahí. Perfecto. Exactamente al día siguiente sale a trabajar. Perfecto, perfecto. Se busca con esto, evidentemente, que la persona siga trabajando para poder Lógico. pagar la pensión de alimentos. Lógico, Ya. sería absurdo. Sería absurdo, ¿cierto? Pero fíjate que aún así hay gente que no los paga. ¿Ya? No los paga y están dispuestos a cumplir el arresto nocturno además. Sí, no, yo también lo he visto, ¿ah? Lo Sí. he visto. Hay gente que ha Sí. estado dispuesta, hay personas que han estado dispuestas a ser arrestados con tal de... Pero no porque sean malas personas, porque a veces... porque han encontrado que es abusivo incluso la pensión que se ha determinado. Sí, sí. ¿Ah? Ahora, lamentablemente... Es sí. subjetivo lo que estoy diciendo, lo sé. Sí. Sí. Pero aquí todos estamos en un mundo que es muy opinable, porque aquí cuando hay juicio cada uno
quiere sacar el máximo posible y por otro lado quiere pagar lo menos que se pueda. Entonces, sí, mira, los tribunales de familia, a diferencia de lo que ocurre, ¿cierto?, en los tribunales civiles, yo quiero acá que la gente entienda que hay una gran diferencia entre un tribunal de familia y un tribunal civil. En el tribunal civil, cuando tú vas por un incumplimiento de contrato, seguramente ganas el juicio, te indemnizan todo y tú no te vas a volver a relacionar con esa persona. no. En materia de familia, la cuestión es muy distinta. Uno es padre siempre y por lo tanto siempre va a tener que relacionarse con su excónyuge, con su conviviente, si hay hijos, hay Con hijos los de por hijos, medio. con mayor razón, ¿no? Entonces los tribunales de familia, y esto es lo que se dice mucho en la calle, que fallan en forma salomónica, ¿cierto? Que tratan de Ya. buscar un equilibrio. Ya, tratan de ser equilibrados. Claro, ¿por qué? Porque generalmente la relación se va a fracturar mucho más cuando una persona sale total y absolutamente derrotada. Totalmente en un de juicio. acuerdo. O sea, es Toda la razón. Es una cuestión de criterio mínimo. Claro. Y siempre uno espera que los jueces tengan criterio. No hay Sí. nada peor que un juez descriteriado, porque esa es la verdad de las cosas, ¿no? Sí. O sea, eso sí que es peligroso. Un juez con criterio es básico. Claudio, y una pregunta a ti. Pensemos que hay una pensión de alimentos fijada, oleada y sacramentada, por decirlo en términos no jurídicos, pero el alimentante, es decir, la persona que paga los alimentos, lamentablemente entra en una situación más desmedrada económicamente, es decir, baja sus remuneraciones, baja sus ingresos. ¿Puede hacer algo? Bueno, lo que tendría que hacer él es pedir la rebaja de esos alimentos, Ya. porque el monto de alimentos es como una fotografía de la situación existente en un momento determinado. Ya. Entonces, si esa fotografía, si esos ingresos, esa capacidad económica que tenía el alimentante disminuye, obviamente la fotografía cambió y él también puede solicitar la rebaja de esos alimentos conforme a su situación de ingresos actual. Y la pregunta obvia, ¿qué pasa? Y que le sucede a muchos chilenos, ¿no? Y para qué decir, en este último tiempo, se queda sin trabajo. No genera ingresos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, Porque yo he visto situaciones bien delicadas de personas que efectivamente no tienen cómo pagar, no porque no quieran, sino porque de verdad no pueden. Y he visto de repente que se provocan situaciones bastante injustas. Porque a nadie le gusta perder la pega, por decirlo en términos bastante sencillos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque a veces la contraparte no te da tregua. No te da tregua, o sea, estás sin ingresos, estás sin nada y da lo mismo, o sea, te dan duro. claro, en ese caso lo que corresponde, como decía Claudio, era solicitar inmediatamente la rebaja. Obviamente, si tú te demoras en el proceso y empiezas a acumular no pago de pensiones, No estoy de ¿cierto? acuerdo. Ahí la cosa se Ya, complica. pero ¿qué es lo que hace el juez cuando le digo, magistrado, perdone, pero perdí la pega? No tengo ingreso. Con suerte tengo donde vivir en estos minutos. ¿Cuál es la reacción del tribunal? ¿Puede hacer cesar la pensión? Es decir, no se pague más pensión alimenticia. Bueno, obviamente hasta que no le mejoren las condiciones. A ver, efectivamente en ese caso dramático que tú pones, Sí, el sí. tribunal podría decir, bueno, acá no hay capacidad económica para pagar la pensión de alimentos. Y podría cesarla. Pero, 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 en el pero está la pregunta. claro, hay que tener cuidado porque la obligación alimenticia podría pasar, en este caso, a los abuelos. Pero eso es otra cosa. Pero por eso, entonces, entramos a otra escala. Claro. Exactamente. Tienes que tener en cuenta que en materia de tribunales de familia se busca siempre proteger el interés superior del menor. Pero perdón, para no confundir a la gente, Ujú. porque claro, nosotros estamos pensando alimentos demandados por los hijos. Exacto. Pero hagamos un poco la distinción, porque uno es el alimento demandado por el cónyuge, porque estas personas podrían estar solamente separadas de hecho, por ejemplo, y Efectivamente. en ese caso hay derecho a solicitar alimentos, Ujú. ¿no es cierto? Y la otra es la situación de los hijos. De los hijos. La misma situación, es decir, yo pierdo mi pega. ¿Cuál sería la relación? ¿Es distinto con mi mujer, en mi caso, que con mis hijos? Si pierdo los ingresos. ¿Mi mujer, por ejemplo, podría demandar a mis padres? No, Es que eso es lo importante. no. Eso va de los hijos. Los hijos pueden demandar a tu abuelo, a los abuelos. Ya, por lo tanto, en ese escenario hipotético que yo me quedo sin trabajo y realmente el juez me cree que efectivamente no tengo ingresos de ninguna especie, en el caso de mi cónyuge podría llegar a cesar, A cesar la obligación pensión alimenticia. Exactamente. En cambio, en el caso de mis hijos,
si bien es cierto, yo no voy a poder seguir pagando los alimentos porque no puedo, ellos tienen la posibilidad de demandar a sus abuelos. Exactamente. Y ahí, ¿a cuáles abuelos? Porque tiene abuelos maternos y abuelos paternos. Efectivamente. Primero se va a la línea de la persona que tiene la obligación de rendir los alimentos en Mi este caso. papá, en mi ejemplo, mis papás. A la línea paterna, Listo. efectivamente. Y mis papás resulta que los mantenía yo, fíjate. Yo Pasa. además le pagaba alimentos a mis papás para mantenerlos. Ahí puede pasar a la línea materna, a los abuelos de la línea materna. Ya, perfecto. Perfecto. Mira qué importante, ¿ah? Mira qué importante. No sé si tú quieres agregar algo, Claudio, respecto Mira, a eso. No, bueno, además que cuando tú decías si el tribunal me cree, más allá de creerte, no, la persona que quedó cesante va a tener que demostrarle al tribunal su cesantía, o sea, el finiquito, algún pago, etcétera. Y en ese sentido quería hacerle una pregunta, Cristian. ¿Cuáles son las pruebas fundamentales que tiene que rendir el demandante para que se le otorgue alimentos, ya sea a él o a sus hijos? Bueno, digamos lo principal que tiene que acreditarse es la capacidad económica del demandado, ¿ya? Y para eso existen una diversidad de pruebas que se pueden solicitar. Como ya dije, el tribunal muchas veces actúa de oficio, ¿ya? Por ejemplo, acompañando en las 3 últimas liquidaciones de renta del demandado. Por ejemplo, solicitando para saber en qué bancos tiene el demandado cuentas corrientes, para que uno oficie a esos bancos y pida, por ejemplo, si tiene tarjetas de crédito, los montos de esa tarjeta de crédito que tiene aprobado. O sea, en materia de alimentos no rige el secreto bancario. A ver, lo que pasa es que no rige el secreto bancario. Hay que tener claro que esta es una discusión que se dio antiguamente en materia de alimentos. Hoy en día la ley de cuentas corrientes y cheques establece que cuando un tribunal pida la información, el banco tiene que otorgarla. Y esa información lo único requisito es que no le cause daño a la persona que se la están solicitando y que se pida específicamente la información que tienen que dar. Por ejemplo, que se remitan las carteras de las cuentas corrientes de los últimos 6 meses, que se informen los montos que se tienen aprobados en la cuenta corriente, en las líneas de crédito, si existen, por ejemplo, depósitos a plazo a nombre del demandante y el monto del depósito. Esa información está obligado el banco a entregarla hoy en día. Y otra pregunta, Cristian, a propósito de prueba. ¿Se hacen peritajes? ¿Un peritaje social? Bueno, una de las pruebas más importantes hoy en día en familia precisamente es el peritaje social. A ver, cuéntanos de qué se trata. Acá se designa un asistente social. ¿Ya? Generalmente uno puede pedir que el peritaje se haga a ambas partes o que se le haga solamente a una de las partes. Correcto. ¿Ya? Lo lógico y lo coherente es que el peritaje se realice siempre a ambas partes. ¿Ya? Por un lado va a acreditar el estado de necesidad y por el otro lado se va a acreditar la capacidad económica. ¿Ya? Por eso es importante que el peritaje se haga a ambas partes. ¿En qué consiste el peritaje? ¿En qué consiste? En una visita que hace el asistente social, normalmente al domicilio, con previo aviso, ya tanto el demandante como el demandado, en donde lo solicita tener cierta información. ¿Qué información? Los gastos. Por ejemplo, los gastos de mantención de la casa, en el caso, ¿cierto?, del demandante, los gastos de supermercado, para saber cuánto es lo que consumen de alimentos, gastos relativos a la vestimenta, a la educación, por ejemplo, cuánto sale el colegio, las mensualidades que se pagan, la matrícula, de vestuario. Entonces se acompañan todas esas boletas y el asistente social realiza un informe al tribunal. ¿Ya? Un informe en que va claramente, generalmente, de los últimos 6 meses, cuáles han sido las necesidades. Y con eso se saca un promedio y se determina el valor del estado de necesidad. Y veo que tiene mucho peso, entonces. Sí, tiene mucho peso. Ahora, lo mismo realiza con el demandado. Le pide sus liquidaciones de sueldo, sus contratos de trabajo, cuáles son sus fuentes de ingreso. No solamente puede tener trabajo, puede, por ejemplo, emitir boletas, aparte de tener un ingreso fijo, dónde vive, qué auto tiene. Son todos elementos que sirven para determinar la capacidad económica del demandado en este caso. Oye, una pregunta que la gente debe tener inquietud. Esta prueba que es tan fundamental, ¿cuánto cuesta un peritaje? ¿Cuánto cobra un asistente social para...? La verdad que cobran bastante caro. Un buen asistente social, un buen peritaje, están cobrando más o menos 300.000 pesos por cada parte. Entre 300 y 400.000 pesos. Por lo tanto, el peritaje de ambas partes puede tener un valor de 800.000 pesos. Ah, bien. ¿Y podría el tribunal, de alguna manera, determinar que un perito que
cobre menos realizar este peristaje? Por ejemplo, en las municipalidades normalmente hay estas oficinas de asistencia ¿Hay social. un privilegio de pobreza, por ejemplo, como se utilizaban, como se existía antiguamente? Bueno, sí. La verdad es que si se concurren con abogados particulares ya el tema es medio complicado, pero sí se puede solicitar a las municipalidades que tienen un costo bastante más bajo. Ya, Pero, eso es no se opera, importante. pero al no operar con privilegio de pobreza, obviamente igual hay que pagar una suma por ese peritaje. Perfecto. Sí, buena pregunta, fíjate, no se me Sí. hubiese ocurrido. O sea, y los montos no son No. nada despreciables. Exactamente. Ahora, una pregunta que no te la hice, Cristian, y siempre es una duda, de verdad, no obstante yo ser abogado, pero es una duda que siempre he tenido. Este apremio que normalmente consiste en este arresto nocturno, ¿no? Ujú. ¿Hasta cuánto puede durar? ¿O puede ser ad eternum? Porque es una pregunta que te hacen. O Sí. sea, yo he conocido muchos maridos que lo preguntan. A ver, O sea, yo he tenido ¿ah? gente que ha estado con Porque arresto se niegan nocturno a pagar. y cumplen con el arresto nocturno. Por eso, ¿y Ya. eso tiene algún Bueno. tiene algún límite? ¿Tiene...? Generalmente cuando la persona sigue con el arresto nocturno y se han dictado 2 o más incumplimientos, puede pasar a arresto completo. ¿ya? Ya. Después se pueden determinar que sean por varios días. Pero fíjate que es una de las críticas que se le hace hoy día a los tribunales de familia. Ya. La verdad es que estos arrestos prácticamente no se cumplen. No se cumple. No se ¿Y por qué cumplen. crees tú que no se cumple? Está, como le dije en un Porque principio. esto se cumple en una comisaría, ¿no es cierto? Sí, pero imagínate que no hay. Bueno, ahora es complicado, te la pueden apiedrar en la noche. Bueno, y seamos más claros, hoy en día no hay carabineros para ir a buscar a la persona, sobre todo con la gran cantidad de órdenes de arresto que salen despachados de los tribunales de familia. claro, no, Claro. hoy día lamentablemente no hay fuerza pública para hacer un montón de cosas en este ¿Ya? país. Estamos hablando de un incumplimiento que bordea alrededor del 35%. 35%. Oye, Por eso un se alto presentó, porcentaje, ¿eh? se presentó un proyecto de ley, esto es algo reciente, estoy hablando de esto pasó hace un par de días atrás nomás, que busca que frente al no pago de las pensiones de alimentos se tipifique un delito penal, que es se llega a engrosar, digamos, lo que es el maltrato habitual. Y esto pase eso a existe en otros fiscalía. paixes cristianos, ¿Ah? ¿no? Figuras así parecidas existen. Mira. Porque es fuerte, ¿no? Sí, yo sé que en Italia existe Sí. delito en el caso de no pago de las pensiones de alimentos, también sé que en Francia. Precisamente porque hoy en día en Chile van a buscar a la persona y la persona simplemente no está o se oculta. Y perdona, además de este apremio que estamos conversando, tú decías, ¿hay algunas otras medidas? O sea, perdón, este arresto nocturno, perdón. Claro. ¿Hay otros apremios? Claro, está por ejemplo la retención de la licencia de conducir, que Ya. también es bastante poco práctica, porque lo que ordena el tribunal es que el demandado traiga la licencia de conducir al tribunal. Lo que tú comprenderás que si el demandado no tiene intención de pagar, no va a ocurrir jamás. Claro, Ya. poco práctico. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando a la persona la detienen por un control, por ejemplo, y se dan cuenta que tiene una retención de la licencia decretada por un tribunal o tiene una orden de arresto decretada por el tribunal. Claro. ¿Ah? La orden de arraigo, la prohibición de salir del país, por ejemplo. Ya. ¿Ya? Y si no, ya algo más efectivo, si la persona está trabajando, la Eso. retención Eso me parece que es eficiente, ¿no? sí, es eficiente, O sea la que retención del empleador. Se oficia al empleador Para que él le retenga. Y ese empleador entonces lo entera en algún lugar. Me imagino en Lo tiene que Banco en del el Estado, Banco ¿no? del Estado, exactamente. Ya, perfecto. Una curiosidad en Sí. el ámbito de derecho comparado en Argentina, conversaba con un abogado argentino, me decía que hoy día los jueces han llegado como una medida de apremio a impedir que el alimentante concurra a los partidos de fútbol de su equipo favorito. Bueno, y en que Argentina en también. Argentina, claro, donde son tan futboleros, eso ha traído éxito y efectividad a estas medidas. Mira tú, ¿ah? Mira. No se me hubiese ocurrido, sinceramente. Mira. Yo te quiero hacer un comentario. Yo la verdad que no soy muy partidario de esta nueva reforma, porque esto va a hacer que la fiscalía totalmente colapse. Colapso. Sí. Tiene Y yo no razón. sé qué tanto interés va a tener el fiscal No, muy de poco. investigar esto y Tiene muy- llegar a una cosa. Claro. Me imagino que algo que tiene poco glamour para su carrera, además. ¿Ah? No creo que se vista, ¿no? No, no. Ah, persiguiendo, Entonces, la verdad es que no maridos que no pagan, digamos. veo que esto vaya a ser muy Claro, efectivo. claro, Mm, no, por supuesto. Ah, abogado experto en papito corazón, ¿no? Exacto. Ah. Bien, yo creo que ya vamos a tener que ir cerrando, así que les doy algún espacio a ustedes para que nos comenten algún otro tema que ustedes crean que es relevante, de interés en esto, en la experiencia práctica del derecho de alimentos, sobre Claro. todo para la Yo, gente. yo algo que había comenzado a decirte al principio, no lo terminé de decir, pero lo quiero dejar dicho a la gente ahora. Ojo cuando son demandados.
porque generalmente se solicitan los alimentos provisorios. Y uno confunde los plazos. Está bien, no son abogados, le llega la notificación de la demanda y leen, y no se dan cuenta que para los alimentos provisorios uno tiene 5 días contados de la notificación para oponerse a los alimentos provisorios. Por lo tanto, si no me opuse, eso queda fijo soné. para toda la vigencia del juicio. Lógico, Claro. soné. Sean altos, bajos, más o menos. Exactamente. Soné. Ni siquiera tengo la Corte Celestial. Claro. Ningún lugar ¿Y por donde qué se lo- produce el error? Porque en la misma resolución donde te conceden a ti traslado para oponerte, viene la fecha en que se fija la audiencia preparatoria, que generalmente son 2 o 3 meses después. Entonces la gente se confunde. Se confunde. A mí no es raro que me lleguen muchos clientes con la resolución firme y ejecutoriada. O sea, no se puede revocar eso. Claudio, ¿algo para cerrar? Mira, una pregunta para Cristian que la gente también debe querer saber es cómo se cobran los honorarios los abogados que tramitan pensión alimenticia, cuánto es lo que cobran, qué modalidades de cobro existen. Sí, una pregunta que acostumbramos a hacer en Sí. este programa. Para que Bueno. la gente sepa, porque en Sí. el fondo esto se trata de hacer nuestra profesión más cercana. Mira, normalmente existen 2 formas de cobrar. Una es una suma toda evento, Perfecto. que hoy en día Se gana o se pierda, digamos, se el gana o juicio. se pierde el Eso significa juicio, todo evento, cabrón. Sí. Gano y Claro. pierdo el juicio, mis honorarios son tanto. que Ok. bordean entre los 800 y el 1.200.000 pesos. ¿Ya? Y también la otra es una suma todo evento bastante más reducida contra un premio de monto que se recupere. Correcto, en caso que haya éxito. Ya, Exactamente. o sea, es un mix, digamos, ¿no? En ese caso, suma todo evento más un premio. Bueno, Máster, me parece que estamos absolutamente en la hora. Solamente despedirnos de nuestros auditores, despedirme fundamentalmente Cristian. Muchas gracias por la Ha invitación. sido un excelente invitado, así que lo vamos a volver a invitar a otros programas donde tratemos temas de derecho a familia. Hablaremos de compensación económica, divorcio, lo que es el cuidado de los hijos. Relación directa y regular. Exactamente, quizá en alguno por ahí vamos a hablar también de los regímenes económicos del matrimonio. Fíjense, la gente sabe poco de eso, Yo te ¿Qué quisiera agregar- significa estar casado en sociedad conyugal? El máster está muy preocupado de eso. ¿eh? Y yo te quisiera agregar un tema muy importante. El cuidado de los hijos. Hoy en día hay cuidado compartido y es muy importante por el tema de la corresponsabilidad parental. Yo creo que es un tema que está aprendiendo sin fuerte. duda en lo vamos a tribunales. tratar, Cristian. Te vamos a invitar cuando tratemos todos esos temas y solamente Te lo agradezco mucho. y contarle a nuestros auditores que el próximo programa, porque tenemos que ir matizando los temas, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la adquisición de bienes raíces en Chile, es decir, la compra y otras fórmulas, digamos, de adquirir propiedades, sean caras, baratas, ahí no importa el precio, sino que vamos a hablar de la parte jurídica. Un gran tema. Sí, porque la compra más importante que hace la familia es una casa, Es la una vivienda, vivienda. exactamente. Yo siempre digo, es el bien más valioso que tiene la mayoría de la familia, no solamente en Chile, en la mayoría de los países, es el bien más valioso. Incluso cuando la gente fallece, es el bien normalmente que va a la herencia. que conforma la herencia. Bueno, amigos, el máster aquí nos está mirando. Sí. Discúlpenos que nos hayamos excedido un poco, a pesar que me dicen que en radio no se deben pedir disculpas, pero debo ser educado por haberme pasado en algunos minutos. Nos vemos el próximo martes. Un gran abrazo para todos. Gracias. Chao, chao, que Saludos, estén hasta bien. luego.